Bueno, arrancamos el tiempo de tertulia política y, señoras y señores, no podemos empezar la tertulia. Bueno, antes de nada, hay que presentar a los tertulianos. María Blanco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí encantada, revolucionada estoy. Qué bueno contar contigo en la trinchera. Percival Manglano. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues contando los croissants estos de chocolate que nos vamos a meter durante la tertulia. Bueno, esto es gracias a nuestra compañera Eva, que cumple hoy años, Eva. y nos invita a desayunar. Y queridísimo Pedro Herrero, ¿cómo estás? Pues muy bien, contento también porque Eva haya pensado en las personas con sobrepeso. Aquí. O sea, que es lo típico de pensar en la diversidad, ¿no? Es decir, oye, vamos a pensar en todas las formas y maneras de celebrar el domingo. Siempre te tratamos bien, como ves, ¿eh? O sea, aquí que no falte de nada. Bueno, señores, tenemos que empezar por la noticia, yo diría, no del día, ni de la semana, ni del mes, casi la noticia del año. Intento de asesinato en Estados Unidos, en plena campaña electoral, en un mitin celebrado en Pensilvania. Un tirador, un joven, ya está confirmado por el FBI, un joven de apenas 20 años llamado Thomas Matthew Crooks, ha intentado asesinar de varios disparos a Donald Trump. Finalmente, el expresidente de Estados Unidos ha sido herido de levedad. Le rozó una de las balas en su oreja derecha, con tan mala suerte que, por desgracia, la bala ha terminado matando a una de las personas que estaba de público detrás de Donald Trump y ha herido de gravedad a otras dos. La actuación de los servicios de inteligencia ha sido fundamental para abatir a este joven, a este tirador. De hecho, uno de los francotiradores que estaban apostados al lado del estrado de Donald Trump, pues se ve como milisegundos antes del disparo, él efectúa un tiro. Y eso es posiblemente lo que le ha salvado la vida al expresidente Trump. Las imágenes son absolutamente espectaculares porque en el momento en el que se produce el disparo, toda la seguridad de Trump se abalanza, como suele ser en las películas de Hollywood. La verdad es que los americanos en esto no mienten. Lo que ves en las películas es la realidad. Cuando visitas Estados Unidos es tal cual. La bandera en el centro de la plaza de los pueblos, la forma de ser norteamericana es tal cual. No mienten. Pues bien, parecía una película de acción. Se producen los disparos, se escuchan gritos. Fijaos, vamos a poner el corte. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Bueno, este es el momento exacto en el que se producen esos disparos por parte de los servicios de inteligencia, de la seguridad de Trump. Los francotiradores junto con el tirador resulta automáticamente abatido. En ese momento todos los guardaespaldas suben al escenario, protegen a Trump, lo tiran al suelo. En el momento en el que ya se confirma que el joven tirador, ha sido abatido por los servicios de seguridad, Donald Trump lo primero que pide es que le pongan los zapatos. Lo primero que dice es, los zapatos, levántese, presidente, tal. Se levanta en el escenario, intentan entre todos, un grupo de 7, 8 guardaespaldas, llevárselo, y Donald Trump dice, no, un momento, para, y se dirige al público, a la audiencia, ensangrentado. Esta va a ser la imagen que va a pasar a la historia, ensangrentado, y grita, pelead, pelead, pelead. Estos son los datos que tenemos hasta el momento. Primeras valoraciones. María, Pedro y Percival. Yo habría dicho luchad, 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 que es un poco más épico. Luchad, pero te voy a decir, luchad. más allá de... La mala traducción del El inglés. espíritu profesional. No, me sorprende mucho porque ahora mismo Twitter ha estado toda la noche siendo un hervidero de noticias, pero yo tengo aquí un testigo, le declara a la BBC que informó al servicio secreto de un hombre sospechoso que estaba trepando por un muro hasta el tejado con un rifle y que le ignoraron. Es decir, que hubiera, como se ve cuando se ven las fotos o las imágenes con un foco un poquito más abierto, se ve el tipo de servicio de seguridad que está a la derecha de Trump apuntando justamente enfrente al tirador, porque yo creo que le tenían... Es decir, por un lado, muy bien, seguramente eso le salva la vida, pero por otro lado,
estaban avisados. Claro, ¿hasta qué punto se le da credibilidad? ¿Cómo se transmiten las noticias o las órdenes, etcétera? Pero por lo visto era una cosa como muy evidente que había un tío con un rifle que se había subido a un tejado y estaba apuntando al presidente, ¿no? Y la otra cosa que me llama mucho la atención es el mensaje del alcalde de Nueva York, que dice algo así como nadie merece ser tiroteado, que parece que le falta ni siquiera el despreciable de Trump, ¿no? Las noticias de los medios estadounidenses de determinado sesgo, a ver si adivináis cuál, dicen cosas como Trump tiene que ser desalojado por un incidente, o sea, cosas así como cualquier cosa menos decir han intentado asesinar a un candidato a la presidencia. El único que habla más claro es Obama. Que habla antes que, manda un mensaje antes que Biden. Y bueno, aparte del hecho en sí, que desde Reagan en el 81 no se produce, me parece que retrata bastante la poquísima calidad democrática, iba a decir de Estados Unidos. También es verdad que nosotros podemos mirar a nuestro propio país y llorar un rato juntos los cuatro, ¿no? Solo un apunte en cuanto al tema de las condolencias y demás. El primero, bueno, condolencias y también condena. El primero que ha condenado rotundamente este atentado ha sido Santiago Abascal, el líder de Vox. También acaba de pronunciarse el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Twitter. Dice: quiero trasladar mi más rotunda condena al ataque sufrido por Donald Trump durante un mitin en Pensilvania. La violencia y el odio no tienen cabida en una democracia. Mis mejores deseos para una pronta recuperación al expresidente Trump y al resto de heridos, y mi más sincero pésame a los familiares de la persona fallecida. También hay que decir, esos titulares a mí también me llaman la atención, los titulares que hemos visto en la prensa, no solo en Estados Unidos, sino también en España. En el caso de Estados Unidos, la CNN inicialmente llegó a hablar de incidente. Sí. Incluso llegó a hablar de que en las imágenes en las que se ve a los servicios de seguridad proteger a Donald Trump, hablan de que subieron al estrado porque Donald Trump parece ser que había sufrido una caída. Hasta este punto llega la manipulación informativa. Y luego en la prensa española se ha reflejado como presunto atentado. Aparente, en el país aparente. Pero ¿cómo que aparenta? Si ha habido tiros. No eso es un atentado, se mire por donde se mire, con todas las letras. No hay nada de aparente, Pedro. A ver, yo también creo que el derecho a matizar es un derecho universal, ¿no? Es decir, yo creo que la gente puede matizar. Lo que hace muy evidente es cuál es la intención detrás del matiz. Y yo creo que eso es lo que también podemos señalar en coherencia, ¿no? Decías antes del atentado de Reagan, ¿no? Antes también el atentado de Bobby Kennedy, no sé si os acordáis, que era senador, no estaba aún en la carrera presidencial. Es verdad. El tema es que en Estados Unidos sí hay una cierta tradición de atentados a la autoridad violentos, o sea, intentos de asesinato, que en España llamaríamos terrorismo, sin lugar a dudas. O sea, hoy estaríamos hablando de que este chico joven, que hemos llamado... que no sabemos quién es, que en no... España Aznar, ¿no? No, a Aznar le pusieron una bomba. O sea, y a Rajoy le aparente bomba. Una aparente bomba, ¿no? Pero es verdad que en Estados Unidos nos resistimos muchas veces a llamar terrorismo. O sea, esto evidentemente es un atentado terrorista con intenciones políticas. Otra cosa es que podamos tardar en extraer conclusiones de qué intencionalidad política tiene el intentar asesinar a un candidato en la carrera presidencial. Y yo aquí sí que creo que hay muchos factores que pueden, con toda la prudencia necesaria, realizar un análisis un poco más profundo, más allá de... Yo, por ejemplo, sí que creo que desde Roma sabemos, María, que ante un asesino dispuesto a morir es casi imposible protegerse. O sea, hay unos círculos de seguridad. Si tú estás dispuesto a morir, o sea, puedes llegar a cualquier persona. Esto lo sabemos desde los césares romanos, que esa tensión suicida evita la posibilidad, o sea, no permite la posibilidad de defender, porque la idea siempre son que, bueno, que yo te puedo detener o te puedo tirotear, ¿no? Entonces, bueno, digo porque pueden surgir dudas de... Oye, esto ha sido una colaboración por parte de... Hay alguna ala del Partido Conservador que está
de alguna manera diciendo que, bueno, que el FBI, el Servicio Secreto, que es un departamento dependiente de la seguridad de los candidatos a la carrera presidencial, tendrán que realizar una larga investigación precisamente para aclarar lo que tú has dicho, ¿no? Es que es muy complicado, o sea... Lo que deja... No, pero yo lo que creo que queda absolutamente transparente es que esta es una carrera presidencial absoluta y totalmente anómala, en donde hay un candidato que yo creo que la foto que ha transmitido Manuel con palabras lo convierte en un candidato heroico, por el cual es casi imposible no sentir simpatía. O sea, uno cuando ve el gesto de Trump levantándose y levantando el brazo y animando a su base a seguir adelante dando la pelea. La imagen es espectacular, Sí. ¿eh? Claro. Espectacular. Y enfrente, y hay que decirlo, un candidato senil. Senil, Y un totalmente. partido Muy demócrata, débil. no solo él, que es una persona tristemente dañada en su psique, sino que el Partido Demócrata no sea capaz de reaccionar cambiando al candidato. ¿Qué pasa entonces en ese entorno? Que este atentado, que este evento, yo creo que va a tener un impacto razonable en un evento que ya estaba bastante decidido, que es que yo creo que ya, o sea, Trump ya contaba con simpatías. La cuestión es que esto lo que hace es convertirla en un héroe nacional, que yo creo que es lo que va a pasar. Totalmente de acuerdo. Comentábamos antes, ya empieza a haber reacciones, claro, es que aquí nos ha cogido prácticamente de madrugada, Durmiendo. entonces empiezan a haber ya reacciones a nivel político también. Se ha manifestado Alberto Núñez Feijóo en su cuenta en Twitter. Dice lo siguiente: alimentar el odio hacia quien piensa diferente desemboca en situaciones como la vivida hace unas horas en Estados Unidos. Reivindico la moderación. Lamento que haya quien prefiera disparar a votar para defender su ideología y, por supuesto, deseo una pronta recuperación a Donald Trump. Y también el que se ha pronunciado de forma oficial es el propio Donald Trump en su red oficial, perdón, en su cuenta oficial en Twitter. Trump dice lo siguiente: quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de tener lugar en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de la persona que murió en el mitin y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida. Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país. Por el momento no se sabe nada sobre el tirador, que ya está muerto. Me dispararon con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un zumbido, disparos e inmediatamente sentí la bala atravesando la piel. Hubo mucho sangrado. Entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. Dios bendiga América. Primeras palabras de Donald Trump, que, como digo, ha resultado herido de levedad y ya ha salido del hospital. Percival. Bueno, es llamativo que agradezca la labor del servicio secreto, pero aún así va a tener que haber una investigación, porque esto es un fallo de seguridad de primer orden. En fin, hablábamos hace un momento de los distintos atentados que ha habido en Estados Unidos. Yo creo que se pueden dividir entre dos, ¿no? Los atentados presidenciales. Los que se hacen, digamos, a quemarropa, un disparo a escasos metros de distancia, que fue el caso de Ronald Reagan o el de Bobby Kennedy, y los que se hacen con rifle, el presidente Kennedy y este de Donald Trump. Yo creo que defenderte de los primeros es mucho más difícil. Ocurre en escasos segundos. Si el arma está escondida, pues es sacarla a disparar. Eso ocurre en un segundo. En fin, prevenir eso es muy complicado. Que se dispare con un rifle me parece que es más fácil de prevenir y entiéndanme bien, más fácil en el sentido de que hace falta más elaboración, hace falta una logística, hace falta apostarse, hace falta sacar el rifle, en fin, todo eso es tiempo y los servicios secretos se supone que están ahí precisamente para prevenir este tipo de actuaciones. Pensando también en otros atentados presidenciales recientes en otros países, el que más reciente me sale es el de Shinzo Abe, el ex primer ministro japonés, al que dispararon hace escasamente 2 años y lo mataron, y también fue del primer tipo, es decir, alguien con una pistola que al parecer se había fabricado él mismo, que le disparó a escasos metros de distancia y lo mató. Como digo, ese tipo de atentados es dificilísimo de prevenir, pueden ocurrir, incluso en países donde no hay tradición de armas, como en Japón, puede ocurrir.
En Estados Unidos, donde hay mucho más uso de armas, pues es más previsible. Pero aquí va a tener que haber una investigación para saber cómo puede ser que un chaval de 20 años se aposte con un rifle a 150 metros. A 150 metros, bueno, pero hay, como le ha matado otro francotirador, ya lo sabemos, que hay francotiradores apostados alrededor de Donald Trump. ¿Cómo es que nadie le vio? ¿Cómo es que nadie, si como has dicho María, alguien lo había prevenido, no se investigó? Las declaraciones de un testigo. Mucho va a haber que investigar. El tirador ha sido identificado, insistimos, esta es la última hora, por el FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 años. Era de Bethel Park, Pensilvania, lugar que se encuentra a unas cerca de 60 kilómetros de Butler, que es donde tenía lugar el mitin de Trump en el estado de Pensilvania. De la escena se ha recuperado un rifle tipo AK con el que habría disparado al expresidente. Se encontraba en una posición elevada de casi 120 metros del escenario donde estaba Trump. Apenas 120 metros, es decir, estaba prácticamente al lado. El motivo del atentado aún no está claro y esto es lo que habrá que dirimir en las próximas horas. Pedro. Sí, tenéis que ser unos tiradores extraordinarios. 120 metros, pegarle a un tío en la cabeza, pues me parece, sorprendente. No es que aciertes que te vean. Yo, en mi caso, soy una tiradora absolutamente ignorante. Porque... sois todos el asesino, porque 120, eso es de pringao, tendría que estar más lejos. No, pero lo que quiero decir con el tema del tuit de Trump, que me parece muy interesante porque él ya va apuntando maneras. Dice, oye, dejarme tranquilo al servicio secreto. Sí. O sea, que no veo... O sea, él en ese tuit... le da sus bendiciones. Sí, muchas veces Trump, que tiene esta imagen de candidato off-rail, ¿no? De fuera de los raíles, que hace lo que le da la gana. Luego tú ves que hay mucha más racionalidad de la que parece, porque en momentos clave, por ejemplo, cuando en el debate con Biden dice no hay que atacar, o sea, no hay que... O sea, tú dices, se estaba suicidando solo, Biden. No le voy... Déjale que termine de déjale que se mate. Oye, mira, no te he entendido y tal. Y con este tuit, o sea, con que no deja de ser una comunicación, lo que está diciendo a ese ala más que puede estar buscando ya responsabilidades en el FBI y demás, lo que les está diciendo es tranqui, calm down. O sea, no empieces a lanzar. ¿Por qué? Porque yo creo que él reconoce que en esta campaña, y perdón porque sé que ha sufrido un atentado y es ahora mismo me sorprende que no ha lanzado un discurso para atizar el conflicto, no ha lanzado un discurso para acusar a la izquierda, no ha lanzado un discurso... Lo que ha apostado es por, oye, in God we trust, tranquilos todos, el servicio secreto quiero agradecerle, condolencias a las familias. Si os fijáis, es una estructura muy parecida al de Obama. O sea, que son 3 mensajes, pam, pam, pam. Y yo lo que creo que está diciendo es calma. O sea, porque una cosa muy importante. O yo soy muy retorcida, que pueden ser todas las cosas. O sea, puedes serlo y tener razón. Soy una persona muy retorcida. Dice, parece mentira que esto suceda en nuestro país. Exactamente. Sí. Después de que están saliendo noticias y tweets por parte de los medios afines a Trump de esto se viene cociendo, los discursos de odio contra Trump, que no sé hasta qué punto son verdad o no, pero yo he visto una sucesión de presentadores, comentaristas y tal, demócratas, diciendo Trump es imposible, alguien tendría que hacer algo, parece mentira que este tío exista, no sé qué, no sé cuántos, que son mensajes que sacados de contexto pueden interpretarse como mensajes incitadores a la violencia, pero que en realidad, igual dentro del contexto, no es así. Lo que estoy diciendo es que me parece que probablemente, me parece estratégico ese mensaje de decir, parece mentira con la ceja levantada y tonito de madre, y luego, in God we trust, dejad a los servicios secretos en paz, estoy bien, me di cuenta porque oí el tal, y chimpún. Lo primero que hay que decir es que me parece un buen mensaje. Sí, por supuesto, absolutamente. Lo segundo, como bien dices, pues hay una reflexión sobre, oye, esto viene de algún sitio. Lo tercero es que una individualista metodológica como tú, los atentados los cometen los terroristas y esto es así. Por supuesto. Yo cuando critico pues que el espacio progresista diga, no, esta cosa que ha pasado con esta mujer es referencia a una cosa que dijo Vox o el PP o no sé qué, que sé que compartimos... Solo estoy simplemente transmitiendo lo que leo. No que yo lo piense. Lo sé, María, sí, yo lo que decía es que precisamente
ahora va a empezar el blame game, el juego de culpas. Eso es. Y yo estaba esperando a la reacción de Trump, a pensar oye, este va a señalar y no. O sea, y eso lo que dice es que es un buen mensaje. Esto es muy importante, Pedro. La responsabilidad del atentado, de todos los atentados, es responsabilidad, en este caso, responsabilidad del individuo. Veremos a ver el perfil. Esta es la clave del asunto. ¿Quién es este chico? Un joven de 20 años, si militaba o no militaba en algún partido político, si tenía alguna tendencia o no tenía alguna tendencia, pero independientemente de todo, la responsabilidad es absolutamente individual. Antes de darte paso, Percival, simplemente comentar las nuevas reacciones. Barack Obama. Este es muy importante porque, claro, ante el evidente deterioro cognitivo de Biden, está en las quinielas la posibilidad de que su mujer, Michelle Obama, sea la candidata sustituta del Partido Demócrata para enfrentarse a Trump en las presidenciales del próximo otoño. Barack Obama dice lo siguiente en su cuenta oficial en Twitter: no hay absolutamente ningún espacio para la violencia política en nuestra democracia, aunque todavía no sabemos exactamente qué ha sucedido. Todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con la civilidad y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación. Y también mensaje de Javier Milei, el presidente de Argentina: todo mi apoyo y solidaridad al presidente y candidato Donald Trump, víctima de un cobarde intento de asesinato que puso en riesgo su vida y la de cientos de personas. No sorprende la desesperación de la izquierda internacional, que hoy ve cómo su ideología nefasta expira y está dispuesta a desestabilizar las democracias y promover la violencia para atornillarse al poder. Con pánico a perder en las urnas, recurren al terrorismo para imponer su agenda retrógrada y autoritaria. Espero la pronta recuperación del presidente Trump y que las elecciones en los Estados Unidos se realicen de forma justa, pacífica y democrática. Iba a decir que en Estados Unidos hay una tradición de asesinatos con unas motivaciones extrañas, por no decir francamente incomprensibles en Europa. No lo digo solo porque la persona que mató a John Lennon lo hizo para impresionar a su novia, o incluso los atentados que hubo hace unos años en Las Vegas, donde alguien se apostó con un rifle y tiró sobre una masa de gente y mató a decenas de personas. Terrible. Y no se sabe muy bien por qué. Y luego se suicidó. Bueno, no sé si lo mataron. No sé si se suicidó o lo mataron. Bueno, el caso es que hay violencia ciega, por no hablar en Estados Unidos también de violencia política, donde no se saben las motivaciones. ¿Quién mató a Kennedy? Pues chico, a fecha de hoy, conspiraciones hay muchas. Hechos hay muy pocos. No se sabe muy bien por qué, pero es que se repite. ¿Quién mató a Bobby Kennedy? Pues un americano de origen indio, y no se sabe muy bien por qué. El disparo a Ronald Reagan, pues ahora mismo no lo recuerdo, pero en fin, parece que era un tipo de lobo solitario, lo que hoy llamaríamos un lobo solitario, alguien que tiene un arma y decide dispararle por motivaciones que solo conoce su cabeza. Es decir, que yo no sé si me atrevería a hablar de terrorismo en el sentido que conocemos en Europa, porque en Estados Unidos hay una tradición de violencia política muy individualista, con unas motivaciones que no son políticas, que se mata a políticos por razones que no son políticas, cosa extraña, o a figuras conocidas, o incluso a la masa anónima se le mata por razones pues que son solo conocidas por el asesino. Bueno, habrá que investigar, habrá que ver cuáles son las razones de esta persona, pero de luego el terrorismo tal y como lo conocemos en Europa, por tomar un ejemplo concreto, el intento de asesinato de José María Aznar con una bomba por parte de ETA es algo que existe aquí, que es una organización terrorista, ETA, y que mata por razones políticas, pero en Estados Unidos la violencia es distinta, es mucho más variada y es más difícil de entender. Perdona, sí. Y estoy especulando, lo sé. Venga. Pero a mí me da la sensación de que no existan organizaciones terroristas con objetivos políticos, sino que es que no se sabe, es un network. Yo no he dicho que no exista. Sí, lo que quiero decir es que mi percepción es que queda por debajo de la tierra, o sea, queda por debajo de la mesa todas las tramas políticas que pudiesen existir y que utilizan a estos cabezas de turco, que son extremistas, locos, no sé qué, no sé cuántos y tal, y ahora mismo hay de repente, pues lo que decía el alcalde de Nueva York, es que no solamente ha dicho no one
deserves to be killed o tal, sino es que además ha dicho esto es culpa de la libertad de armas. Que dices, jo, qué oportuno, macho. Vaya, vaya. Entonces, me da la sensación que tienes toda la razón, es un modus operandi completamente diferente. En Europa, en general, en España, pero en Irlanda y en otros sitios hay organizaciones terroristas que se conocen, que no se conoce la cara de los líderes porque van encapuchados, pero que se dedican a matar y a aterrorizar a la población. Y en ese sentido yo también me cuestiono si es terrorismo en el sentido puro, tomando el significado puro de lo que es el terrorismo. ¿Intentan amenazar, intentan aterrorizar a la población o tienen como objetivo cargarse al tipo y ya está, o llamar la atención? O sea, no lo sé, ¿eh? Pongo ahí mis dudas encima de la mesa. O sea, si entramos a esto, hay un terrorismo contra el Estado, ¿no? Contra el Estado americano, pues que ahí puedes meter Waco, puedes meter los segregacionistas, tejanos, hay atentados políticos tipo los del Ku Klux Klan, cuando de repente, hace muchos años, contra las leyes de antisegregacionistas, que había atentados de vinculación política que eran provocados por extremistas raciales blancos. Hay una película que se llama Arde Mississippi. No sé, hombre, por favor. Que retrata... Es un caso, es un caso real. Hace muchísimo... pero hace muchos años y en Europa estamos como más acostumbrados a... Bueno, en Europa lo que tenemos son redes más densas, lo que decía Percival, de organizaciones políticas que tienen... Claro, allí hay como muchas... el terrorismo, entendido como el atentado, toma muy diversas formas dependiendo de la modulación contra quién. ¿Por qué? Porque Waco son extremistas religiosos, que lo que no quieren es que el FBI entre en su territorio. Esto pasa con muchas fuerzas paramilitares, ¿no? O formaciones paramilitares. Por ejemplo, los colectivos neonazis en Estados Unidos están armados, pero es que tienen derecho a tomar armas, ¿no? Y luego hay otras cuando son atentados que son, por ejemplo, con bomba, ¿no? Que es un poco el modelo del que tú hablabas de... redes que utilizan a extremistas, que ahí habría un modelo parecido al de la yihad, donde hay un proceso de radicalización con una persona que tiene tiene un problema mental y que es instrumentalizado para provocar un atentado donde se suicida, por cierto, porque antes habéis hablado, y en Estados Unidos hay un suicidio, como los policías matan, que es suicidarte contra la policía, es decir, coger un arma y entonces es atacar al policía para que el policía te dispare y se registra como suicidio, sí. Es decir, porque, o sea, tiene un nombre específico dentro de la terminología de los policías porque no tiene otra búsqueda que hacer que las fuerzas y cuerpos de seguridad te maten. Permitidme, seguimos actualizando información, reacciones por parte de los diferentes líderes políticos. Se ha pronunciado también Biden. Señala lo siguiente: me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegro de saber que está a salvo y bien. Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al servicio secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo. Estaba revisando las reacciones de líderes políticos en España. ¿A que no sabéis quién ha dicho todavía absolutamente nada sobre el atentado a Donald Trump? Yolanda Díaz. Nada. Hombre. Íñigo Rejón estaba comprobando, pero me acabo de dar cuenta que me ha bloqueado Íñigo Rejón. Íñigo, amigo, no me bloquees, hombre. No me bloquees, que tú y yo coincidíamos en tertulias y nos llevamos bien. Es cierto que te destrozaba absolutamente, dialécticamente y argumentativamente, pero no, para eso no hace falta que me bloquees en Twitter. Me gustaría seguir tus acertados comentarios y diagnósticos. Íñigo Rejón es el que, entre otras barbaridades, que es un auténtico analfabeto económico, Íñigo Rejón era el que decía, cuando la gente se moría de hambre en Venezuela y estaban las colas en los supermercados, decía que había muchas colas en los supermercados porque los venezolanos tenían mucho dinero en el bolsillo. Este era el gran Íñigo Rejón, la cabeza pensante, el núcleo irradiador. No me bloquees, hombre, no me bloquees, que estamos en una democracia y de momento todavía no habéis implantado la censura a la prensa y a los medios que tanto deseáis. No ha dicho nada, ¿no? Gracias, Pedro, por confirmarme lo que ya sabía. Íñigo Rejón no ha condenado. Un bulto sospechoso. No ha condenado el atentado. Yolanda Díaz no ha condenado el atentado. Ione Belarra no ha condenado el atentado. La izquierda miserable española comunistoide no condena los atentados cuando los atentados son
a líderes de derechas, como el caso de Trump. Sin embargo, aplauden atentados como el del 7 de octubre contra los israelíes. Percival. No, otro titular es que Biden no se ha equivocado y no ha llamado Putin a Trump. O sea, que eso yo creo que habría que subrayarlo también, seguramente porque se lo hayan escrito. Bueno, pero volviendo a lo de España, bueno, el sectarismo en España es demencial. Es absoluto. Ya sabemos que la izquierda pues tiene tendencia a justificar cierta violencia viniendo de quien venga y sobre todo siendo quien sea la víctima de esta violencia. Y como bien decías, es que la diferencia con respecto a los atentados palestinos de Hamás de octubre del año pasado es abismal. O sea, llevan meses justificando esos atentados y criticando a las fuerzas israelíes por defenderse, es decir, tomando partido en esa violencia, y después son incapaces de condenar un atentado a un expresidente norteamericano que puede volver a serlo cuando ha sido un evidente acto violento. Por no decir terrorista, habrá que ver cuáles son las motivaciones. Además, simplemente señalar, Trump, mira, yo no es santo de mi devoción, hay cosas que no comparto, hay otras que sí, pero hay que reconocerle una cosa, que de esto debería aplaudirle todo el mundo, a derecha e izquierda. Estados Unidos, que es un país, bueno, que normalmente, debido a su dominación a nivel militar y política a lo largo del siglo XX, se le llama comúnmente el policía del mundo libre, ¿no? Y gracias a Estados Unidos, esto hay que recordarlo, Estados Unidos nos salvó en 2 ocasiones. Intervino en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Nos salvó del nazismo. La intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial fue clave para acabar con Hitler. Esta es la clave del asunto. Y para hacer frente luego a la tiranía soviética. Esto hay que recordarlo, que algunos no lo recuerdan. Pero es que Donald Trump, bajo su mandato, fue el presidente más, por decirlo así, pacifista de la historia reciente de Estados Unidos, porque no metió a Estados Unidos en ninguna guerra. Y muy posiblemente, en caso de que Donald Trump hubiera estado al frente de Estados Unidos, yo dudo mucho de que Putin se hubiera atrevido a invadir Ucrania. Permitidme, ya sé que queréis hablar, pero permitidme una pequeña pausa para la publicidad y regresamos de inmediato. La trinchera de llamas. Bueno, estamos ya de regreso en la tertulia política, analizando la última hora sobre este vil, terrible, absolutamente deleznable atentado contra el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Para comentar este tema contamos con la opinión, el análisis, pues de los mejores. Como siempre, a mí me gusta estar rodeado de expertos, de gente que sabe de lo que habla, y para ello contamos hoy con Florentino Portero, analista político internacional, profesor de Historia Contemporánea, investigador de la Fundación Civismo. ¿Qué tal, Florentino? Muy buenos días, ¿cómo estás? Don Manuel, muy buenos días. Pues nada, encantado de estar en su programa. Bueno, pues encantado de que estés con nosotros. Te llamamos precisamente, Florentino, porque, bueno, teníamos pensado analizar contigo un poco la situación de Biden al hilo de esa accidentada cumbre de la OTAN, donde se ha producido el 75 aniversario de la cumbre de la OTAN, en donde en su intervención de cierre, Biden cometió 2 errores bastante graves que evidencian el profundo deterioro cognitivo que sufre el actual presidente de Estados Unidos. Confundió a su vicepresidenta Kamala Harris con Donald Trump y luego, para más INRI, confundió al presidente de Ucrania, Zelensky, con Putin. O sea, esto ya, en fin, terrible. Pero la cuestión, al hilo de esto, me gustaría preguntarte, por supuesto, sobre la situación del deterioro cognitivo de Biden y cómo puede afectar a las elecciones de otoño, pero lógicamente la actualidad manda, y me gustaría saber tu opinión, tu primera valoración sobre este atentado contra Donald Trump que se ha producido en Pensilvania hace escasas horas. Bueno, pues empezando por lo segundo, no creo que nadie que siga la política internacional en general y la norteamericana en particular pueda sentirse muy sorprendido por lo ocurrido. Desde hace ya tiempo la sociedad norteamericana vive una fortísima tensión política. Podríamos hablar de una guerra civil cultural. Hay una parte de Estados Unidos que no soporta a la otra, y todo eso evidentemente pues se traslada
al debate político y a la calle. Yo evidentemente no sé quién es la persona que ha intentado matar a Donald Trump. No sé si es un enfermo psiquiátrico, no sé si es una persona violenta y particularmente motivada por los temas de orden político, pero desde luego Estados Unidos es un país que tiene una larga tradición de violencia. Han muerto varios presidentes a lo largo de la historia a balazos, igualmente candidatos a presidentes o congresistas han sufrido atentados muy muy serios. Recordemos en las últimas décadas John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy o Ronald Reagan, y más recientemente una representante por el estado de Arizona que sufrió un ataque brutal del que yo creo que no se ha repuesto y que sufrió un balazo en el cerebro por parte de una persona gente violenta y contraria a su ideología. Yo no diría que los norteamericanos, la sociedad norteamericana es en sí más violenta, por ejemplo, que la española. No creo que tengan más locos por cada 10 habitantes que los que hay en España, o más gente violenta por cada 10 habitantes que hay en España. Lo que pasa es que allí, a la vuelta de la esquina, uno tiene una armería, puede entrar y dotarse de los medios de guerra que usa un marín a la hora de asaltar una ciudad. Y eso pues es algo significativo, porque cualquiera a la mínima, llevado por una tensión nerviosa superior, pues puede comprar un fusil de asalto y hacer una barbaridad. Es lo que hemos visto. Evidentemente, quien es capaz de tirar a más de 100 metros de distancia, pues es alguien que tiene alguna experiencia. No es normal tener un fusil de asalto AK. AK, recordemos, es un acrónimo de Automatiche Kalashnikova, es el fusil de asalto de las Fuerzas Armadas rusas que en su momento diseñó el señor Kalashnikov, y que es el fusil de asalto más famoso de la historia y posiblemente el mejor de la historia. Pero no es lo normal tener un fusil ruso en la casa. No, en todo caso puede tener una pistola por temor de que entre un ladrón por la noche, pero un fusil de asalto es otra historia. Bueno, eso ocurre con normalidad en Estados Unidos, eso no pasa en España, y por eso, aunque España es un país muy violento, hemos recientemente vivido intentos de asesinato del rey Juan Carlos o del presidente José María Aznar, y no digamos ya todo el trabajo de ETA, llevándose por delante a gente como Gabriel Cisneros, que salió del atentado pero luego murió a consecuencia de las heridas, o secuestros como el de Javier Rupérez, etcétera, y tantos otros que podíamos citar, ¿no? O Miguel Ángel Blanco, que se rememoraba por su aniversario hace poco tiempo su brutal asesinato. Bien, las sociedades humanas son violentas. La característica de la norteamericana sobre la española o de otros países es precisamente lo fácil que es adquirir armamento muy sofisticado y tenerlo en casa, pues como uno tiene una nevera. Florentino, ¿cómo crees que puede afectar este atentado a las elecciones presidenciales del próximo mes de otoño? Biden, desde luego, ha habido un punto de inflexión en esta campaña, en ese debate electoral cara a cara Trump-Biden. Bueno, pues era evidente el deterioro cognitivo del presidente Biden, que además luego ha intentado corregir, ha intentado dar una imagen de que bueno, pues de que estaba cansado, etcétera, pero es que de cada vez que interviene se ve que no está en plenas condiciones, está senil, está en una situación preocupante desde ese punto de vista. Lo hemos visto también en la intervención de cierre con ocasión de esta cumbre de la OTAN, en la que confundió a su vicepresidenta con Donald Trump, confundió al presidente Zelensky con el presidente Putin. Es evidente que estaba de capa caída, pero es que ahora además con este atentado y las imágenes que se están viralizando en internet, en redes sociales, con Trump herido, ensangrentado, pero al mismo tiempo gritando al público, luchad, luchad, luchad. La verdad es que esto puede suponer también un punto de inflexión adicional. Sí, vamos por partes, y partiendo de que yo no soy un sociólogo electoral, no tengo esa especialidad ni un conocimiento profundo. Vamos a ver, el atentado a Donald Trump tiene un primer efecto, y es que los votantes de Trump van a estar aún más movilizados de lo que ya estaban. Por tanto, lo lógico es que Trump ahora se concentre en el votante que no tiene.
O sea, las supuestas declaraciones de Trump a través de, no sé si la red X o qué medio, son un claro ejemplo de un trabajo profesional en su entorno. Ese texto seguro que no lo ha escrito Trump. Lo ha escrito un profesional de la comunicación. ¿Por qué? Porque de lo que se trata ahora es de que Trump pueda captar voto en la bolsa de centristas, que unos son republicanos y otros son demócratas, pero son republicanos a los que no gusta Trump, o son demócratas que están aterrados con Biden. Hay una bolsa muy importante de votantes que son los que van a resolver las elecciones. Entonces, el texto supuestamente escrito por Trump es un texto muy templado, muy tranquilo, muy de alguien, digamos, con visión de Estado, que trata de tranquilizar a esos votantes precisamente para poder atraerlos. Y en un contexto muy especial que va más allá del atentado y es sobre todo de las continuas meteduras de pata de Biden. Esa bolsa se da cuenta de que Biden no es el candidato adecuado y por lo tanto empieza a considerar un poco más la posibilidad de votar a Trump. Naturalmente falta mucho tiempo todavía para que lleguemos a noviembre, falta la convención de los demócratas en Chicago, donde tendrán que tomar una decisión muy importante, pero el texto de Trump es un texto profesional y claramente dirigido a ese votante. Cambiamos ahora de lado. ¿Qué pasa con Biden? Vamos a ver. Hace 4 o 5 años, cuando se inicia la campaña electoral anterior, vivíamos bajo la amenaza del COVID-19. Y eso impedía hacer primarias normales. En esas circunstancias, los jefes del Partido Demócrata actuaron con muchísima inteligencia. Y lo que hicieron fue, puesto que no podemos tener primarias normales y las primarias nos condenan a que los votantes demócratas propongan un candidato muy a la izquierda, que fácilmente será derrotado por Trump, vamos a aprovechar esta circunstancia para meter con calzador a Biden. Biden no hubiera ganado las primarias de ninguna manera, porque para nada representa lo que es hoy el votante del Partido Demócrata, mucho más woke de lo que es él. Entonces, pero Biden tenía una única ventaja, y es que es una persona muy conocida, un senador con muchísima experiencia, 8 años de vicepresidente, y él sí podía frenar el avance de Trump. Bien, fue una cacicada aprovechando unas circunstancias especiales, la epidemia del COVID, y la cacicada le salió bien. Ellos eran muy conscientes de que ya entonces Biden no estaba muy bien. Y los jefes del Partido Demócrata saben desde hace 2 años que Biden no está para nada en condiciones. Ahora ya es que no hay manera de evitar que meta la pata, pero ya hace 2 años la gente de su entorno era muy consciente de que Biden no estaba en condiciones. Aún así, cuando llegan las nuevas elecciones, se dan cuenta de que Biden sigue siendo la mejor opción que tienen. Por la misma razón que entonces, unas primarias llevarían a que surgiera un candidato más a la izquierda, que sería más fácilmente derrotable por parte de Trump. Por tanto, les interesa a Biden. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no ha llegado. Que se ha agotado en el camino, que ya no hay manera humana de disimular que Biden no está en condiciones. Y entonces ahora tienen que hacer una segunda cacicada, que es después del ciclo electoral ordinario, donde realmente apenas se ha presentado nadie del Partido Demócrata contra Biden, un par de personas pero no significativas. Ahora tienen que hacer una operación violenta en términos políticos en la Convención de Chicago para presentar un candidato distinto. Claro, eso plantea una cuestión de legitimidad. Vamos a ver, si no se ha presentado en las primarias, ¿cómo es posible que salgan candidatos? La persona, digamos, más aceptable en el plano normativo sería la vicepresidenta Kamala Harris, pero todo el mundo sabe que es un desastre y que no reúne condiciones políticas para enfrentarse con Trump. Entonces tienen que buscar a alguien con peso específico, pues tiene que ser un gobernador o gobernadora, un senador o senadora, alguien muy especial que tenga legitimidad para ello. Bueno, en esa operación se manejan varios nombres. Siempre aparece el nombre de la gobernadora del estado de Michigan, porque Michigan es uno de los estados clave
los estados que están en duda y que son relativamente grandes. Se habla ahora también del senador Kelly por Arizona, se habla, como no, de la mujer del señor Obama. Bien, hay una serie de nombres ahí, pero es una operación complicada que requiere sobre todo no tener que forzar a Biden, o sea, que Biden sea quien renuncie voluntariamente, y hoy por hoy, para su desgracia, no está por ello. Florentino Portero, un auténtico placer contar con tu análisis y con tu diagnóstico. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, Manuel. Simplemente para que todos aquellos que no lo hayan escuchado, pero creo me parece muy relevante, esto es lo que decía Biden al término de la cumbre de la OTAN cuando daba paso al presidente de Ucrania, Zelensky. Y ahora quiero dar paso al presidente de Ucrania, que tiene tanto coraje como determinación. Damas y caballeros, el presidente Putin. Presidente Putin, presidente Putin. Presidente Zelensky, estoy tan concentrado en Putin, tenemos que preocuparnos por esto. Pero Pedro. No, yo creo que esto es... O sea, los partidarios de la democracia liberal a veces sufrimos para justificar algunos espectáculos. Y antes estaba diciendo Florentino algo muy acertado, pero yo creo que hay un subnivel que es posible que haya 7 personas en el Partido Demócrata, que fueron los que hicieron la engatada anterior, que a día de hoy prefieran perder ante Trump a que les sucedan los suyos. No sé si me explico. Hay veces que los partidos prefieren que ganen los otros a que vengan los suyos propios a heredar el poder. Entonces, yo creo que aquí hay 7 personas que son las que llevan tomando las decisiones en el gabinete de Biden desde hace 4 años, que dicen, mira, prefiero que gane Trump. O sea que... María. Estoy de acuerdo con Florentino, que qué maravilla de análisis, qué suerte tenerle aquí, y también en parte con Pedro. Es decir, lo que el poder hace en las personas es insospechado, y me lo creería perfectamente, porque yo estaba pensando, han tenido tiempo para encontrar un candidato. Percival. Bueno, te hace pensar si es necesario un presidente de Estados Unidos. Es decir, si alguien que es incapaz de decir una frase sin meter la pata ha sido el hombre más poderoso del mundo durante los últimos 4 años, pues te hace pensar, bueno, ¿y para qué sirve? Igual podría funcionar un gobierno perfectamente sin presidente. Esto es una de las grandes... O sea, yo soy un gran admirador de muchas cosas de Estados Unidos. A mí lo que más me gusta de Estados Unidos es la fortaleza institucional. Es decir, que puedes poner a un mono de feria al frente de la presidencia norteamericana, que bueno, que el país va a funcionar exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay contrapesos, las instituciones funcionan y hay que reconocerlo. Biden es una persona incapacitada, es una persona que tiene, tiene la potestad de apretar el botón nuclear, cuidado, el botón rojo. Pero la cuestión es que está incapacitada, lo quiere mantener ahí a toda costa. Yo creo que en esto también tiene mucho que decir su mujer, que es la que dicen las malas lenguas. Como en España. Que es la que está controlando el poder. Pero bueno, en todo caso, vamos a hacer una pequeñísima pausa. María. Tengo que confirmarte que Íñigo Errejón lleva 12 horas sin tutear. Bueno, yo... Mis fuentes, porque a mí también me ha bloqueado. Yo el domingo me levanto a una hora razonable. No es que a lo mejor ayer tuvo fiesta. O sea, ahora vais a decir a reprochar que no tuite la gente a las 9 de la mañana el domingo. O sea, sois la leche. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Y atención, regresamos, que nosotros aquí en España también tenemos lo nuestro. Tenemos tormenta política, PP Vox, así que analizaremos eso en profundidad. Bueno, señores, tenemos que abordar lo que es el tema de la semana, pero que también va a tener repercusiones a largo plazo, que es esa ruptura unilateral de Vox con los gobiernos del Partido Popular en 5 comunidades autónomas. Esto cambia por completo el panorama político, desde luego va a tener consecuencias a corto y medio plazo. Percival. Bueno, vaya por delante, si me permiten, un punto primero, y es que a mí me incomoda mucho este debate porque no me gusta criticar a la derecha. Yo, siempre que participo en tertulias, procuro que todos mis esfuerzos y todo mi tiempo vaya dirigido a criticar a la izquierda. Para eso estoy. Yo creo que el socialismo es una ideología muy dañina y hay que concentrar los esfuerzos en atacarla a ella, ¿no? Entonces, el que haya disenso dentro de la derecha no me gusta, pero bueno, es imprescindible tener que hablar de esto. Entonces, por una vez voy a criticar a Vox. Creo que Vox se ha equivocado y voy a intentar dar las explicaciones de por qué. Primero,
cuando tomas una decisión tan difícil como la que ha tomado, hay que justificarlo con un argumento de peso. Y yo creo que el argumento que se ha estado utilizando para romper no tiene peso. O sea, que por 100, 200, 300 menas y su traslado a la península, cuando encima quien ha pedido ayuda es una parte de España, como es Canarias, que está en un momento de crisis absoluta por culpa de la llegada masiva de inmigrantes en pateras, cuando una parte de España pide ayuda al resto de España, el PP ofrece esa ayuda y Vox dice que de ninguna manera se tiene que prestar esa ayuda y por culpa de eso va a romper en sus gobiernos regionales con el PP, francamente yo creo que no está justificado. Y segundo, cuando encima se justifica esto diciendo que los principios están por encima de los sillones, pues francamente, objetivamente eso es muy difícil de defender. ¿Por qué? Porque la decisión lo toman unos señores que tienen sus puestos y sus sillones asegurados y que piden que otros se sacrifiquen en nombre de ellos. Porque ¿quién se va a ir a la calle? Los que están en los gobiernos regionales. ¿Y quién ha tomado la decisión? El Vox central. Nadie de los que ha tomado la decisión, o escasamente, el único que se me ocurre es Gallardo, pero Gallardo va a pasar de ser vicepresidente a ser portavoz de Vox en el Castilla y León. Entonces, claro, cuando unos piden sacrificio a los demás y no se sacrifican ellos mismos, pues francamente, presentar esto en términos de principios y de que los sillones están por encima, y que los principios están por encima de los sillones, me parece de muy difícil justificación. En fin, paro ahí, pero seguiremos. María y Pedro. Bueno, es que yo creo que ahí Vox confunde principios con identidad. Y creo que Vox está intentando identificarse como el partido que rechaza la inmigración ilegal y que rechaza y que no sé qué, y que se sitúa cerca de Marine Le Pen en ese sentido y con todos los partidos europeos que tienen ese criterio y esa visión. Y dañaba mucho su imagen. Intentando identificarse de esa manera, con esa identidad, dañaba mucho su imagen el que presidentes, vicepresidentes o altos cargos de comunidades autónomas, ayuntamientos o lo que fuera, aceptaran menores no acompañados, teniendo en cuenta la campaña de, pues es que estos menores no son tan menores, es que aumenta la inseguridad ciudadana, etcétera. Entonces, creo que se equivoca cuando dice lo hacemos por principios, creo que lo hacen para mantener intacta esa identidad de partido, de manera que se pueda diferenciar, como están intentando desde hace tiempo, del Partido Popular. Y yo sí tengo que decir que a mí me parece que para luchar contra el socialismo es necesario criticar a la derecha y a la izquierda, porque no solamente hay socialistas de izquierdas, también hay socialistas de derechas. Entonces, yo ahí discrepo de tu posición, que respeto absolutamente, y me parece que claro, el intentar buscar una identidad para un partido político como Vox, que lo que ha hecho ha sido succionar votantes del Partido Popular, es complicado. Es complicado y se están agarrando a eso, me da la sensación. Para mí la cuestión clave y lo que me gustaría que comentáramos es, ¿esto a quién beneficia? ¿Beneficia al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Beneficia al Partido Socialista? Porque no sé cómo lo veis, pero mientras Pedro Sánchez logra mantener en pie su particular coalición Frankenstein, en donde pacta con separatistas, pacta con comunistas, pacta con la extrema izquierda, pacta con quien haga falta, y además, pese a que hay tensión, etcétera, pero mantiene los apoyos, al menos de momento, la derecha me da la sensación de que no solo está dividida, sino que ahora está enfrentada. ¿Esto hasta algún punto beneficia o perjudica al gobierno? A ver, yo creo que la pregunta legítima es si esto mejora las posibilidades de las derechas, ¿no? De ser alternativa de gobierno, ¿no? Es decir, de configurar una mayoría posible en el sistema electoral en las 52 provincias, tal y como está diseñado el sistema. Yo perdería un poco el miedo a la división de las derechas, que es un mantra muy habitual, pensar que las derechas solo pueden alcanzar el poder si van unidas. Yo creo que esto ya se ha visto que en realidad no es una realidad contrastable, porque además cuando el sistema se diseña para un sistema de 2 y 2. ¿Qué es lo que sucede hoy en términos de reposicionamiento de Vox que hacen que la decisión se pueda compartir o no, pero sea comprensible? Yo creo que el surgimiento de Alvise
¿no? Exige un reposicionamiento estratégico a medio y largo plazo, donde obliga, de alguna manera, al junior de la derecha a correr hacia el extremo. El movimiento de corrimiento hacia el extremo es algo, en términos gravitacionales, ¿no? Si colocamos el esquema de 0 ultraizquierda, 10 extrema derecha, en ese continuo 0-10, ¿no? Pues cuando te aparece un actor que tú consideras que te sorpasa por el extremo, el partido que hasta ese momento era el veterano en el extremo, se ve obligado al reposicionamiento estratégico. Y eso es verdad que estando de junior en gobiernos autonómicos es muy complicado. O sea, es muy complicado hacer o decir según qué cosas cuando tienes responsabilidades de gobierno. Y hay que decirlo. Es que el junior... y esto hay que decirlo, hace cuando el 23, cuando en las autonómicas y locales del 23 Vox hace una apuesta muy fuerte y exige como condición, acordaros, en mitad de la campaña nacional, que tuvo un impacto. No fue como Navarra, que se pactó después de las generales. No. Vox exigió, con negociaciones de goteo, entrar en los gobiernos. Y un año después está rompiéndolo. Yo creo que eso hace que, en términos de principios, resulte muy difícil de entender y muy difícil de entender para el votante. Un votante que muchas veces, en términos sociológicos, no vota partidos, vota sensibilidades. Esto que ha explicado por el Percival de, oye, mira, yo tengo claro que soy la alternativa a la izquierda. Y a mí toda cuestión que intuitivamente perciba que genera inestabilidad, riesgo, amenaza, a mí me parece mal, ¿no? Chirría. Entonces, ¿qué utilizan entonces por principios, ¿no? Para justificar por principios lo que había dicho María, es una posición que ellos detectan que a medio y largo plazo va a ser estable en el crecimiento y preocupación sociológica en España. Sabemos, y justo en esta mesa lo comentamos hace un par de semanas, la tensión de inmigración, de ser el agente duro en términos de competición electoral en inmigración, va a ser un tema que va a seguir ganando importancia y, por lo tanto, en estrictos términos de intereses electorales, en la acción de Vox de posicionar la ruptura por principios en el tema de inmigración. Aquí estamos hablando exclusivamente en terminología de cómo justifico yo esto en relación a mi electorado, ¿no? Porque mi electorado me va a decir, oye, ¿pero por qué me has roto los gobiernos? Bueno, no, lo he roto porque soy duro en inmigración. Eso sabemos que es un tema que en el medio y largo plazo, en la estrategia de 2-3 años, va a seguir ganando importancia y, por lo tanto, le va a permitir tener las manos libres para poder correr esa carrera hacia el extremo. Y aquí viene la respuesta a la pregunta, Manu, que no la estoy evitando. Claro, yo siempre he defendido que es más fácil la representatividad adecuada del territorio sociológico con 2 marcas que con una. O sea, yo soy un firme defensor que en términos de representatividad, utilizar un único contenedor es un error técnico en cuanto a representatividad de mercado. Otra cosa es en términos de reparto de cada circunscripción y si habría que hacer como hizo la izquierda francesa, que fue retirando candidaturas por territorios. Quiero decir, para no hacer el idiota. Ahora bien, quiero decir, creo que nuestras derechas, que viven muchas veces en términos como muy agónicos las cosas, ¿no? Yo creo que se podía haber, y ahora ya evaluándolo un poco en cuanto a contexto mediático, yo creo que esto no necesariamente reduce las posibilidades de construir una alternativa. O sea, lo tengo bastante claro. ¿Por qué? Porque Vox sí que se ha nutrido de votos del PP, pero también ha alcanzado nuevos votantes. Está viendo, por ejemplo, de Despeñaperros para abajo, los territorios de la agricultura, del votante conservador, del tractor, la caza, el diésel, la moral sexual conservadora. Muchos de ellos eran socialistas, además, ¿eh? Claro. Y barrios obreros de Madrid. La izquierda conservadora, que era Bono, Ibarra, Andalucía, no sé si os habéis fijado, el candidato del PP ha sacado una mayoría absoluta muy llamativa y Vox está dentro con la misma representatividad que alcanzó al principio. O sea, hay que decir una cosa. Yo por eso, cuando a mí la gente me dice, la tarta se ha ampliado. Y es verdad que por ejemplo, pues quizá las personas que percibamos la vida de una manera más convencional, moderada, tranquila, extremistamente centristas, ¿no? Lo que hacemos es que esto lo que nos puede hacer es convertir a la marca que representa la centralidad en una centralidad también más ancha. No sé si me explico. ¿Qué ha pasado hoy, por ejemplo, en términos electorales para el líder de la mayoría del PP? Pues hombre, que es bastante creíble en términos de, oiga, mire,
todas estas amenazas de que Vox nos va a llevar al extremo, Vox nos va a hacer cambiar, van a colgarse homosexuales de las farolas. Todo mentira. Claro. Es que, o sea, yo sé que la gente intuitivamente dice, bueno, esto produce ruido, ¿no? Y produce disonancia. Bueno, ahora mismo, Alberto Núñez Feijóo, sin moverse, en un estilo muy gallego, ha dejado claro que él hay posiciones de principios a las cuales no va a renunciar, esté el socio que esté. Y eso, en términos de perfil, por ejemplo, hacia Sánchez, a mí me gustan mucho los marcos, ¿no? Por ejemplo, yo, independientemente de quién esté conmigo en la coalición de voto o en la coalición de demás, no voy a traicionar según qué cosas. Y eso, Feijóo, de este conflicto, y lo mismo Abascal, si consiguen no romperse los diálogos, y que yo creo que luego hay diputaciones y hay ayuntamientos, porque claro, es que los acuerdos entre las derechas van a seguir siendo una realidad mañana. Pero yo te compro parte de lo que parte de tu argumento, en el sentido de que es cierto que acudir con dos marcas en el ámbito de la derecha no tiene por qué ser negativo per se, porque es cierto que Vox consigue votantes o pesca votantes que proceden de la abstención, incluso que proceden del socialismo conservador rural, como bien comentas. Del conservadurismo. Del conservadurismo. Eso te lo puedo comprar. Pero yo veo un problema, y esa es la parte que no comparto. La parte que no comparto es que, como bien has comentado, en Francia las izquierdas llegan a acuerdos. Aquí en España llegan a acuerdos. Y el sistema electoral español, que yo no soy contrario a cambiarlo, como dicen algunos, hay que cambiar. No, el sistema funciona. El sistema es un sistema con sus reglas, y la ley DON favorece lo que es la no división. Y por lo tanto, el quedar por delante te da un plus. El problema de esto es que, y ahora te doy paso, me gustaría saber tu opinión, Percival. Sí. Lo que yo veo es que con esta ruptura no solo es una ruptura de gobiernos autonómicos, es que es una estrategia en la que Vox centra su objetivo número uno a batir en el Partido Popular, no en Pedro Sánchez, no en el socialismo, sino que su objetivo, su enemigo, su adversario es Alberto Núñez Feijóo. Entonces ahí veo un problema. Es que es exactamente eso. Y la derivada de eso es que prefieren no gobernar o sea, supeditan gobernar a atacar al PP. Es que ese es el resumen de lo que ha ocurrido esta semana. Para ellos es más importante enfrentarse al PP que gobernar. Claro, eso de cara a sus votantes, y yo tengo muchos amigos votantes de Vox y familiares y demás, pero me parece que tiene una venta muy complicada. ¿Por qué vas a votar a Vox si por mucho que les votes no van a aplicar tus ideas en el gobierno? Porque renuncian a gobernar. Porque eso es lo que ha ocurrido esta semana. Y tomando el ejemplo de la inmigración, que estoy de acuerdo que es un debate importante y que hay que afrontar, realmente y sin tapar el problema. Por supuesto que hay un problema con la inmigración irregular. Las fronteras tienen que ser defendidas, tiene que ponerse coto a la entrada de irregulares en España, en eso estamos de acuerdo. Pero claro, tú, si eres un partido que para ti es muy importante eso, ¿por qué renuncias a gobernar? Porque si quieres que tus políticas se apliquen, tendrás que hacerlo dentro del gobierno. Es que desde la calle, que es básicamente lo que ha trasladado Vox, que va a ser su ámbito de actuación en los próximos años, no vas a conseguir aplicar tus políticas. Las políticas se aplican desde los gobiernos, y eso implica, pues tener cintura. Desde luego, yo no soy socialista, pero en el gobierno mira que había tensiones y nunca han roto la baraja. Por mucho que el PSOE haya aprobado cosas que se las ha ocultado en el Consejo de Gobierno a Sumar, y no han roto la baraja. Y sin embargo, por una cuestión que, insisto, me parece absolutamente menor, incluso contraproducente para Vox, puesto que se trataba de ayudar a una parte de España que está en una situación desesperada y pedía la solidaridad del resto de los españoles, han roto la baraja y han dicho: yo, entre gobernar y ser un activista, prefiero ser un activista, irme a las calles, agitar desde las calles y atacar al PP, porque eso es más importante para mí que atacar al socialismo. Yo es que creo, y te doy paso, María, es que efectivamente ese tipo de políticas, y estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que comentabas, María, de el tema de la política migratoria, etcétera, el identificarse claramente en ese ámbito contra la inmigración irregular, contra los delincuentes, eso también se puede defender desde las instituciones, claro, se puede defender desde los gobiernos, claro, se puede presionar a los gobiernos del PP para que digan: oye, si transiges en esto, yo no te voy a dejar de apoyar en esto otro.
Y también coincido en lo que comentaba antes Pedro, el tema de la inmigración y la delincuencia va a ser un problema creciente y más vale que el Partido Popular se posicione claramente en eso, porque si no, el Vox le va a comer la tostada, ahí está claro. María. Exactamente por eso es por lo que creo que Vox está llevando a cabo esta estrategia, que es dar un paso atrás para poder relanzarse, porque yo creo que están pensando a largo plazo y están pensando el tema de la inmigración y la delincuencia asociada a la inmigración va a ir a peor. Luego nosotros vamos a tener la oportunidad de ir señalando a este Partido Popular está pactando con el PSOE, que son los culpables de que esté pasando esto, y donde más van a decir todo esto es precisamente en Canarias y en todos los territorios más perjudicados, porque ellos lo que quieren es presentar la solución racional, y esto no me parece nuevo. O sea, no sé por qué estáis todos tan asombrados cuando el eslogan de partida era solo nos queda Vox. Es decir, van ahí desde siempre. Tenemos que dar paso al resultado de la tuit encuesta. ¿Cómo ha estado la cosa, Adrián? Pues hoy preguntábamos cómo afectará el atentado contra Trump de cara a las elecciones en Estados Unidos. Dábamos 3 opciones: que Trump arrasará en las urnas, la segunda opción es que no tendrá ningún impacto, y la tercera es que favorecerá a Biden, y gana con el 89% que Trump arrasará en las urnas. Así que este es el resultado, y esto también nos han dejado los oyentes en nuestro teléfono móvil. Buenos días. El atentado contra Donald Trump ocurrido ayer en Pensilvania, y yo creo que esto en el fondo le va a favorecer. Lo que no se entiende que en un país tan garante de la seguridad y tan obsesionado con la misma como Estados Unidos, pues un supuesto francotirador, y se oye perfectamente y se ve en las imágenes, haga varios disparos y se salte todos los protocolos de seguridad. Buenos días, totalmente de acuerdo con la introducción del principio de la turismofobia. Es una vergüenza y una pena. Nos quieren pobres. Hay mucha gente que lo hace porque lo necesita. Un beso muy fuerte. Buenos días. Me alegro enormemente de que hayan fallado el intento de atentado contra Trump, porque él es el futuro ganador, es quien realmente se lo merece y está luchando por ello. Él sí es un buen presidente, no lo que hay ahora. Buenos días. Pues yo el atentado de Trump, pues lo veo, pues lo que están queriendo todo el comunismo puro y duro que hay en el mundo entero, que no gobierne nunca jamás la derecha. Buenos días. Pues sobre el atentado de Trump, pues yo veo que es posible que haya una estrategia electoral. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Por desgracia os tengo que despedir, muy a mi pesar. María Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pedro Herrero, un auténtico placer como siempre. ¿Has probado ahora el desayuno? Es para que no me vean los espectadores, pero ahora me voy a poner tifo. Bien, Percival, muchísimas gracias. Le haré una foto a Pedro comiendo. Bueno, y a todos ustedes, continuamos. Seguimos con Cultura Financiera y después nos vamos con Nuria Richard a la sección contra el wokismo imperante. La trinchera de llamas.